Dios les bendiga en esta preciosa tarde que el Señor nos regala, tarde de bendición para poder estar en familia, ¿no? El domingo es el día también que hizo el Señor y qué bendición ese que quizás a esta hora, ¿no? Yo no puedo ver del otro lado, pero qué bueno con todos aquellos que se dieron una cita, ¿no? Junto con la familia, quizás alguna amistad, que esté junto para poder escuchar la palabra de Dios. Es la bendición que nosotros necesitamos para este tiempo. Es decir, para todos los tiempos se necesitó la palabra, ¿verdad? Pero en estos tiempos donde estamos cruzando, ¿no? Ya 6 meses de estar en casa, de salir cuidándonos, de salir con respectivos cosas para ponerlo como un tapaboca, guantes, es decir, toma las precauciones, ¿no? Ya pasaron increíble 6 meses, ya estamos en el mes de agosto, así que ya pasaron 8 meses, pero de pandemia 6 meses. Es tremendo cómo pasa el tiempo tan rápido. Y ustedes, lo que saben y los que no, escuchen con atención, ¿no? Que ya el día no tiene 24 horas, sino tiene 22, porque hubo un movimiento en la Tierra y giró el eje y bueno, se acortaron 2 horas. Por eso es que a veces decimos, ya, tan rápido pasó. Y sí, para nosotros sigue teniendo 24 horas, pero no tiene 24 horas. Y está comprobado, ¿no? Que al día le faltan 2 horas. Pero bueno, ese es otro tema que en otra oportunidad podemos hablar, no hay ningún problema. Pero quiero decirle en esta tarde que es una bendición que los que estén del otro lado estén con su familia o con algún vecino, con algún pariente. Quizás vino, ¿no? Este día el niño tan importante para los chicos, que también para ellos fue diferente, hoy el Señor nos dio el privilegio de salir con mi hermano Carlos, mi hermano Hugo Palacios, a entregar unas golosinas, algunos juguetes que las hermanas de la escuelita dominical prepararon, hermanas de la congregación también colaboraron con esa bendición de llevar algunos juguetes hechos a mano, manuales, ¿no? Qué bueno es que la estrategia, qué bueno es el que sabe, ¿no? Porque todo es manual, ¿no? Lo que hicieron, todo es manual. Y damos gracias a Dios porque la sabiduría que le dio el Señor, ¿no? Que de cartón comenzaron a hacer un juego, con otro cartón comenzaron a hacer otro. Y quizás a mí no se me hubiera ocurrido, ¿no? Quizás usted dice, pero está todo en internet. Y sí, pero hay que hacerlo. Hay que tomarse el tiempo. Hay que pegarlo, hay que ponerle lo que quiere sacar, etcétera, etcétera. Pero la verdad que fue una bendición, ¿no? Damos gracias a Dios porque muchos lugares entregaron juguete. Y nosotros no entregamos juguete, entregamos una bolsa de golosina. Entregamos más bolsa de golosina que juguete. Así que, pero fue un día de victoria, un día de bendición, los chicos contentos, nos esperaban, ya mañana, Dios mediante, vamos a poner las 10 o 15 fotos que sacamos, ¿no? De todo el día. Así que ahí estuvimos, también dándole gracias a Dios con un texto bíblico, ¿no? Que nuestra hermana Fabi le puso a cada bolsita. Es decir, hubo muchos hermanos que colaboraron para que sacarle una sonrisa al niño, ¿no? Y bueno, le decía que había un lugar donde daban juguete, pero no golosina. Y en la mayoría daban un juguetito, pero no golosina. Y todos nosotros que llevamos más golosina que juguete. Así que damos gracias a Dios por esta bendición. Parecía que nos hubiéramos puesto de acuerdo, ¿no? Así que damos gracias a Dios porque también es una forma de evangelizar, porque le entregamos a muchos niños que no son de la iglesia, no son de la escuelita, pero bueno, gracias a Dios pudimos cumplir casi con todos, y los que no pudimos, háganos saber que no llegamos porque quizás no conocíamos la dirección, que le mandaremos o le llevaremos sin ningún problema la bendición de la golosina. Pero bueno, los saludo con la paz del Señor a cada uno de los que está del otro lado. Saludo a todas las familias, ¿no? De las provincias del Gran Buenos Aires, de los países limítrofes que nos ven, gloria a Dios, mando saludos a todos. Acá en la Argentina es el Día del Niño y no sé en otro país qué día es el Día del Niño. La verdad que no me tomé el tiempo para averiguar,
pero los saludo a todos con la paz del Señor. Feliz Día del Niño para todos, porque nosotros también como adultos dicen que tenemos un niño en el corazón. Y es verdad, porque a veces hacemos cosas de niños, A veces hablamos como niños, a veces pensamos como niños y actuamos como niños. Por eso Pablo dijo, ¿no? En su carta, dijo, cuando yo era niño, actuaba de esa manera, pero ahora ya soy grande, no puedo actuar. Pero todavía hay niños, niños que necesitamos aprender muchas cosas todavía de lo que Dios nos dice a través de su palabra y de lo que tenemos que aprender también en esta tierra donde estamos viviendo. Así que los saludo con la paz del Señor a todos, es una bendición, la verdad que todos sorprendidos porque no nos esperaban un domingo llevando un regalito para sus hijos. Y bueno, en algunos lugares había carne en la parrilla, en otros lugares en la parrilla había pan, hacían tortilla, es decir, que todos estaban en familia. Por eso quizás si alguno está mirando, los saludo con la paz del Señor, y fue una bendición para nosotros ir a llevarle y sacarle una sonrisa al niño, ¿no? Y qué bueno que los chicos lo saluden, ¿no? Que contentos le digan Dios le bendiga, y la verdad que esa es la satisfacción más grande para mi vida, ¿no? Así que damos gracias a Dios. Muchos papás quedaron sorprendidos porque no, se quedaron, ¿qué son ustedes? ¿Qué quieren? Y bueno, ahí le explicaba de la iglesia, bueno, hay papás que conocimos hoy domingo porque estaban con los niños. Así que fue una bendición, la verdad que más que felices y contentos que estamos hoy. Y hoy tuvimos la bendición de llevar un fotógrafo profesional, así que estaba completito, estuvimos completito hoy. Damos gracias a Dios por eso. Y también vuelvo a repetir, gracias a todos los hermanos que colaboraron con este maravilloso Día del Niño. Así que damos gracias a Dios, y si hay alguno de mi familia que me está viendo, los saludo con la paz del Señor en esta tarde maravillosa. Así que quería compartir una palabra muy conocida, pero yo siempre digo que cuando alguien trae una palabra que conocemos, es por algo y para algo. Es porque estoy seguro que alguien la está necesitando. Yo primeramente, me refresca el Señor la memoria. Por ahí también podemos tener un tropiezo, ¿no? de duda, un tropiezo de qué pasará, porque también somos carne, todos somos carne y tenemos a veces dudas, tenemos cosas que todavía no entendemos, ni tampoco sabemos si Dios no nos revela. Entonces, hay un libro maravilloso, ¿no? Maravilloso el libro que es la Biblia, que Dios nos dejó para instruirnos, para que nosotros caminemos como hijos, no como creación. Por eso es tan importante, ¿no? Tan importante. Y no me quiero olvidar de mandarle saludos a todos los hermanos que hoy encontré después de tanto tiempo. Nos pudimos saludar, nos pudimos dar el número del teléfono. La verdad que estuvo maravilloso hoy y todos los días, ¿verdad? Que Dios nos da vida. Y bueno, el libro de Romanos, ¿no? Es tan importante. Hay una palabra que a mí me llegó al corazón, porque siempre yo decía, antes de ser cristiano evangélico, yo creo en Dios, ¿no? Y cuando comencé a leer Romanos 3:23, ¿no? Usted ya lo conoce, pero es bueno repetirlo. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos, no hay uno, está hablando de todos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire, vamos a Romanos 3:23. Mire qué importante que no queremos saltearnos ninguna palabrita. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mire qué tremendo cómo Dios nos hace ver que no hay uno que diga yo nunca pequé. No hay uno, porque lo dice Dios, y si lo dice Dios, es palabra santa. Entonces yo decía que creía en Dios, pero cuando encontré este texto, se me abrió la cabeza. Digo, ¿cómo es esto?
yo era pecador y decía que creía en Dios, porque el 99% de las personas, todo el mundo, brujos, hechiceros, curanderos, macumberos, espiritistas, todos dicen que creen en Dios. Sectas y religiones, todo el mundo, en el mundo entero, dicen que creen en Dios. Aún aquellos que dicen yo soy ateo. Cuando esa persona dice yo soy ateo, significa que están negando algo que existe, ¿verdad? Y aunque ellos no creen, están creyendo que algo existe. Por eso dice yo soy ateo, yo no creo en nada. Y están negando algo que ya está existiendo. Entonces cuando yo leí este texto bíblico, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos, significa lejos de Dios. Lejos de Dios. Y yo creía que estaba cerca. Yo creía que estaba cerca de Dios y que Dios me escuchaba y que todo lo que yo hacía Dios lo aceptaba, ¿no? Y cuando vamos a la luz de la palabra, por eso es importante la Biblia, ¿no? Qué bueno es que Dios tuvo misericordia y nos dejó y nos permite tener esta santa palabra en nuestras manos para que la escudriñemos. Y cuando uno lee esta palabra, y yo creía que todo lo malo que hacía, también Dios lo aceptaba. Porque, entre comillas, ¿no? Vivía feliz, entre comillas. Creía que era feliz. Entonces, cuando vamos a la luz de la palabra, por eso es tan importante, amigo, amiga, hermano, hermano, donde te encuentres, donde estés, es ir a la luz de la palabra. ¿Qué me dice Dios en la palabra? Cuando yo leí este texto bíblico, que nunca había agarrado yo una Biblia, y cuando el pastor una vez predicó y leí esa palabra, digo, wow, entonces, ¿qué pasó? Todo lo que yo hice no era que Dios a mí me apoyaba o me respaldaba, todo lo contrario, estaba en desacuerdo con lo que yo hacía. Pero ¿sabe una cosa? Dios me perdonó. ¿Por qué? Porque yo tomé una decisión de entregar mi vida a Jesucristo. Y de ahí, cuando comencé a leer la palabra de Dios, me di cuenta, digo, qué misericordia tiene Dios y tendrá mientras esté en esta tierra ese amor incondicional, ¿no? Entonces cuando uno lee esta palabra, ¿no? Dice, entonces todo lo que hice anteriormente estuvo mal y casi, por lo menos por mí, yo hablo por mí, el 99%. Mal y mal, porque cuando lo llevé a la luz de la palabra, ¿verdad? Ahora, cuando comencé a caminar en este camino maravilloso, que es el camino angosto, que todo cuesta bajar la cabeza, cuesta no responder, cuesta no mirar, cuesta no escuchar, cuesta no hablar, por supuesto, cosa que a Dios no le agrada, pero es un camino muy angosto. Pero qué bueno es que en ese camino angosto vamos creciendo a nivel espiritual, mental y también físico, porque a medida que vamos caminando también vamos cumpliendo años y vamos creciendo también. Y qué bueno es que uno anteriormente de conocer al Señor vivía de una manera, y que desde el momento que conoce y entrega la vida al Señor, cómo comienza a vivir una vida ordenada. Antes vivíamos una vida desordenada y con el Señor vivimos una vida ordenada. Y esto significa que hasta que estemos en esta tierra tenemos que seguir ordenando nuestra vida. No es que ya está, entregamos nuestra vida a Cristo y ya está. No, es un continuo. Porque nos vamos a encontrar con un montón de cosas que antes de conocer a Cristo la arreglábamos de una manera. Pero ahora conociendo y entregando nuestra vida a Cristo y sabiendo lo que Dios quiere de nosotros, nos damos cuenta que tenemos que actuar totalmente diferente. Por eso digo que vamos creciendo en este camino maravilloso, mental, espiritual y físicamente. Por eso el mismo Pablo dice, aunque este hombre exterior vaya desgastándose, el interior va creciendo en sabiduría, en entendimiento, en santidad, en obediencia, en amor, en soportar, en perdonar, en amar y orar
los unos por los otros, porque el hombre interior va creciendo. Cuando nos damos cuenta, ¿no?, que necesitamos a alguien que nos perdone, necesitamos que esa sangre preciosa de Jesucristo nos limpie de todo pecado. Y a través de su Espíritu Santo, Dios comienza a enseñarnos, a despojarnos del viejo hombre. ¡Qué tremendo!, ¿eh? Encontramos en la palabra donde el Señor dice, ¿no es cierto?, que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y a veces no nos gusta, porque es verdad, no nos gusta. Queremos que el hombre viejo o la mujer vieja esté ahí, porque si no, pareciera que todo va a ser así, un puente, no nos pasan por arriba. Pero yo tomé una determinación. Digo, Señor, yo prefiero que me pasen por arriba y hacer tu voluntad, no hacer mi voluntad y que tú no estés agradándote de lo que yo hago. Entonces, esta bendición es lo que hace Dios, ¿no? Cuando nos reconocemos que somos pecadores arrepentidos, porque nosotros somos pecadores arrepentidos, ¿verdad? Donde día a día vamos creciendo a través de las aflicciones, de las luchas, de las pruebas, aún de las enfermedades, aún de los problemas familiares o laborales o en los barrios. Uno va creciendo, ¿eh? Por eso lo dejó bien claro el Señor a través de Pablo. Esta carne se va desgastando, pero el hombre interior, la mujer interior va creciendo. Antes me preocupaba por las arrugas, por las canas y por la gordura. Y yo digo, pero ¿cuál es el problema de que conocí al Señor Jesús? Dije, yo te doy gracias como soy, Señor Jesús. Gracias como estoy. Te agradezco porque llegué, porque aunque este hombre exterior se va marcando los años, las canas marcan un tiempo, las arrugas marcan un tiempo, la deformación del cuerpo, ¿no?, que sacamos pancita y etcétera, etcétera, o papada, como dicen muchos, vamos cambiando, pero eso no es tan importante. Lo importante es que el hombre interior vaya creciendo, no que se estanque como el viejo hombre. Así como mi carne se va desgastando, y si mi espíritu se va desgastando, hay un problema. Por eso es importante que nosotros podamos darnos cuenta que los consejos de Dios son para que nosotros crezcamos a nivel espiritual. Porque lo que quiere el Señor, que nosotros tengamos un conocimiento de quién es Él, a qué envió a Jesús a la tierra. ¿Por qué no nos dejó huérfanos cuando Jesús murió y resucitó? ¿Por qué no dejó el Espíritu Santo? ¿Sabe que a veces no nos damos cuenta? ¿Y para qué está el Espíritu Santo? Para usarlo, para llevarlo a nosotros, para que ese Espíritu me lleve, porque es el Espíritu Santo que me lleva a toda justicia y verdad. Es el Espíritu Santo, no hay otro. Me lleva a toda justicia y verdad. Por eso en Mateo 6:33, Dios te dice y me dice, busca mi reino y mi justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Y a veces nosotros buscamos nuestra justicia, buscamos primeramente nuestra justicia, y las añadiduras, no buscamos primeramente el reino. Por eso siempre va a salir las cosas mal, cuando no buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y sabemos que lo demás vendrá por añadidura. No es fácil, pero yo le puedo asegurar que tampoco es imposible. Por eso es que cuando uno va creyendo que fuimos pecadores y que Dios tuvo misericordia, entonces uno va a hacer lo que dice la Biblia, ¿no? Mirar la viga que tengo en mis ojos para mirar la paja de mi hermano. Por eso es la palabra, ¿no? Cuando yo me considero un pecador arrepentido, entonces voy a mirar primeramente la viga que tengo en mis ojos para ver la paja del hermano. Pero si yo no me reconozco pecador arrepentido, voy a mirar siempre la paja del hermano y no voy a mirar mi viga. Siempre pasa y va a pasar siempre. Pero cuando yo me considero pecador arrepentido, ver que la sangre de Jesucristo, desde mi mollera hasta la punta de los dedos de los pies, me perdonó todos mis pecados y me dio una nueva vida, y me dice a través de su Espíritu Santo que yo me tengo que despojar del viejo hombre,
Por eso 2 Corintios 5:17 lo remarca, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas nuevas. Por eso hablo del hombre interior, que Pablo habla, Dios a través de Pablo habla del hombre interior, que este se va desgastando, pero el interior va teniendo más conocimiento, que cuando más me desgasto, sé que pronto el Señor vendrá por nosotros. Entonces el hombre interior está entendiendo que me conviene santificarme, me conviene obedecer, me conviene despojarme del viejo hombre, porque va a ser triste aquel día que venga el Señor y nosotros podamos decirle al Señor: heme aquí, Señor, heme aquí. Qué bueno, aquí estoy. Me tengo que ir, me voy en paz. Me voy con mi Padre a reinar por los siglos de los siglos. Pero cuando hay duda, cuando hay un problema interior, que estamos en muchas cuestionando aún nuestros pensamientos o lo de los demás, ¿no? Por eso Pablo también es un hombre que a mí, la verdad que amén de Jesús, por supuesto, está el Señor primeramente, Jesús está, el Espíritu Santo están los tres primero que Pablo, ¿verdad? Pero Pablo era un hombre que verdaderamente demostró lo que es un encuentro con el Señor. Y yo decía: Señor, yo quiero eso, de que entregué mi vida a Cristo, yo quiero ese encuentro, pero todavía tengo que morir. Hay cosas que todavía me molestan, hay cosas que me perturban, hay cosas que quisiera hacerle de otra manera, pero me recuerdo siempre esto, ¿no? Que fui pecador, soy pecador arrepentido y que me tengo que despojar del viejo hombre, que ya no piense como pensaba el viejo hombre, sino como el nuevo, que Cristo vive en mi corazón. Qué tremendo, ¿no? Y fíjese que Pablo era un hombre también pecador, empedernido, soberbio, tenía toda en contra, ¿no? Toda en contra. Pero él perseguía a la iglesia de Cristo, él los quería matar, los mataba, los encarcelaba. Es decir, que él los perseguía porque era él, a su entendimiento, ¿no? Era religioso. Y como nunca se había escuchado la palabra de Cristo, ¿no? Siempre tenía la doctrina, la enseñanza que él había aprendido en el Sanedrín, ¿no? Que estaba estudiando con el mejor maestro de esa historia, que era Gamaliel. Y él pensó que era eso lo único que existía, el único Dios que existía, lo que le enseñaron a él. Pero se habían olvidado los judíos que había un solo Dios y que era verdadero. Es como hoy en día, Hoy en día hay dioses de todos los colores, porque lo digo con todo respeto, de todos los colores, de todos los nombres. Hay hasta Dios con doble sexo que ponen, y usted sabe de qué estoy hablando. Entonces, pero hay uno solo, y ese es el que nos enseña la verdad. Los otros nos dejan que pequemos, que caminemos como nosotros queremos, que pensemos como nosotros queremos, que hablemos como nosotros queremos, que maltratemos, que ofendamos, que lastimemos, que matemos. Ese Dios nos permite todo. Pero el Dios que yo predico es este Dios que, como le dijo Pablo a los cretenses, yo le vengo a hablar del Dios que ustedes tienen ahí en esa lápida que dice el Dios no conocido. De ese Dios yo le vengo a hablar, de Jesucristo, ¿entiende? Entonces, qué bueno es que nosotros podamos dejar crecer ese hombre que quiere Dios, el hombre interior, que crezca como quiere el Señor, no como yo quiero. Porque lamentablemente a veces nosotros entorpecemos el plan de Dios que tiene con nosotros. Y a veces estamos dando vuelta como el pueblo del Señor en Israel. Tenían que tardar 40 días para cruzar el desierto y tardaron 40 años. Y muchos de ellos, yo creo que el 80% no lo habrá pasado. Todos murieron en el desierto, ¿verdad? Aún con los cuidados que Dios tenía con ellos. Pero, ¿por qué le pasó? Por desobedientes, por no obedecer los mandamientos del Señor. Por querer hacer ellos lo que querían. Y no era así. Como hoy también habemos mucho, dijo uno, que queremos hacer lo que queremos, pero no se puede, porque hay un patrón que respetar.
Y no estamos hablando de un patrón de un trabajo. Estamos hablando de una palabra que significa patrón, que tenemos que sujetarnos a lo que nos dice Dios a través de su palabra. ¿Para qué? Para que todas las cosas nos vayan bien. Cuando nosotros somos obedientes al patrón, respetando el patrón de Dios, entonces todo nos va a ayudar y a salir bien, dice el Señor. Por eso es cuando yo me reconozco pecador arrepentido, ¿no? Y digo, Señor, ¿qué tengo que decirle yo? Si yo hacía lo mismo o peor. Pero a veces creemos que no. Y aunque muchos dicen, yo nunca adulteré, yo nunca forniqué, yo nunca mentí, yo nunca maltraté a nadie, pero ya venimos con el pecado en la sangre y nos tiene que perdonar el Señor. Porque el ADN nuestro viene contaminado, ¿entiendes? Por eso el salmista David dijo, en pecado me concibieron mis padres. Qué gran verdad, No vamos a entrar en ese tema, pero qué bueno es reconocer. Pero ¿a qué quiero ir yo? ¿A qué quiero llegar en esta preciosa tarde que Dios nos regaló? Al encuentro. Hoy hay encuentro de 3 días, o retiros de 3 días, encuentro de 1 día, encuentro de 3 días, o retiro de 3 días. Hacen congresos, llevan a apartarse para Dios en un monte o en un estadio, vaya a saber, hay un montón de cosas. Pero sabe una cosa, que para mí el verdadero encuentro es el encuentro que tuvo Pablo con Cristo. Y es el encuentro que yo necesito. Es el encuentro que yo tengo que vivir. Demostrar que Cristo vive en mí. Y a pesar de todas las cosas que pueden ocurrir, que quizás para mí no son agradables, yo pueda hacer la voluntad de Dios. Por eso decía que Dios lo sacó al pueblo de Israel de la esclavitud con un propósito. Pero ellos truncaron el propósito, no Dios. Y a veces nosotros también truncamos el propósito de Dios que tiene con nosotros. Y quizás morimos en el camino. Significa que nos apartamos de Dios por no obedecer los planes de Dios. Cuando Pablo iba persiguiendo a la iglesia y camino a Damasco, que se enteró que estaban ahí los cristianos, él le puso como nombre los del camino porque ni sabían quién eran. Él solamente escuchaba y que la gente hablaba de ellos, los mismos compatriotas de él hablaban de esta gente, trajeron una doctrina que nunca la escuchamos. Claro, si no había perdón, no había arrepentimiento. ¿Qué Jesús? No creían, ¿entiendes? Porque es más fácil creer viendo que creer no viendo. Por eso el Evangelio, como siempre digo, ¿no? El Evangelio se difiere a todas las sectas y religiones y fe. Porque el Evangelio se vive por fe, no por vista. Entonces, es complicado para entenderlo. Pero si lo ponemos en práctica, es divino. Porque nosotros adoramos sin verle. Por eso, en capítulo 5 de Mateo, la buenaventuranza, el Señor dice, bienaventurados vosotros, porque sin ver están creyendo. Qué bueno, ¿eh? Y eso es para nosotros, para todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo espiritualmente, hemos entregado el corazón. Le hemos dicho, ven, entra en mi corazón, saca todo rencor, todo odio, toda raíz de amargura, todo lo que no sirve de mi corazón, sácalo. Y el Señor lo saca. Y por eso decimos, nos da un corazón nuevo. Claro que nos da un corazón nuevo el Señor, porque nos limpia el corazón, nos da una mente nueva, la vista nueva, los oídos, la boca, las manos, los pies, nuestros órganos, todo nos hace nuevo al Señor. ¿Por qué? Porque tuvimos un encuentro con Él. Ahora, lo importante, ¿no?, es mantener ese encuentro con Jesús. Porque quizás usted me puede decir, y sí, yo tuve un encuentro con el Señor. Bien, en el pasado, porque está diciendo, yo tuve antes, y ahora, ¿qué pasó? Por eso Pablo también a los Gálatas le dijo, recuerda de dónde has caído y vuelve al primer amor. Vuelve a empezar, recuerda, porque algo está ocurriendo cuando nosotros no dejamos que el hombre
interior, el viejo hombre interior, siga con las mismas costumbres. Pero si nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos molde a lo que Él quiere hacer con nosotros, hay algo que no podemos nosotros evitar, que Dios sea nuestro alfarero y que nos moldee a lo que Él quiere, no a lo que yo quiero. Por eso es tan importante, ¿no?, que el encuentro con el Señor. Por eso resalto mucho al apóstol Pablo, porque no solamente Dios permitió que lo escriba, sino también que lo viva. Y eso lo más importante. Por eso Jesús dijo, yo no quiero oidores, quiero hacedores. Demostrar que el viejo hombre va muriendo y está creciendo día a día el nuevo hombre, una nueva personalidad espiritual. Nosotros no perdemos nuestra identidad siendo evangélicos, pero sí vamos renovando el hombre interior o la mujer interior, creyéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios y decirle al Señor, heme aquí, Señor, aquí estoy. Porque en definitiva, el que nos llamó es el Señor. Por eso es que Pablo, ¿no?, cuando tuvo el encuentro con el Señor, cambió su vida. Pero no fue 20 años. No. La estadística cristiana, por los que saben, dice que para un cristiano se convierta tiene que pasar 10 años. Y yo no respeto su opinión. Pero acá el apóstol Pablo no esperó 10 años para demostrar que era un cristiano. No lo demostró. Él, en el momento que tuvo ese encuentro espiritual, lo primero que le dijo a Jesús, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús. Y él no lo conocía. No tuvo el privilegio que tuvieron los discípulos de caminar con Jesús. Él había oído que había un grupo de hombres y mujeres que predicaban a este Cristo muerto, resucitado, que había que arrepentirse de los pecados. Y esa doctrina a él lo enfurecía, porque no había escuchado que había un Jesús que vino al mundo a salvarlo, vino al mundo a traer una nueva oportunidad para que lo que estemos en el mundo podamos conectarnos nuevamente con Dios a través de la presencia de Jesucristo. Por eso con toda autoridad, ¿verdad? Con toda autoridad leemos Romanos 8, mire qué tremendo, Romanos 8, 28, él puede decir, ¿no?, con toda tranquilidad, él puede decirlo con la convicción, porque él lo vivió. Y si Dios lo permitió que escriban estas palabras maravillosas que el apóstol Pablo vivió, es porque lo estaba viviendo, es porque Dios miraba lo que hacía Pablo y todo era para favor de la humanidad, porque no lo hacía a favor de él, sino de la humanidad. Él se preocupaba, él se esforzaba, él no importaba el cansancio, él quería predicar a este Cristo maravilloso. Ese encuentro que tuvo con él lo cambió en un giro de 180 grados. Hizo un giro tremendo el giro, para que él pueda demostrar después, demostrar que él también era uno más que predicaba este Cristo maravilloso que podía cambiar la vida. Por eso en Romanos 8, 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces Dios nos llama conforme su propósito. Por eso yo no puedo, la persona no puede tomar un lugar que Dios no lo deja para él. Porque estamos poniendo en un lugar donde nosotros no vamos a dar el fruto que Dios quiere. Podemos estar ahí, podemos ser obedientes porque nos hablan, nos dicen, nos los ponen, como dice alguno, pero no vamos a dar los frutos que Dios quiere que nosotros estemos dando. Por eso dice, sabemos a los que aman a Dios y amamos a Dios. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Amamos a Dios?
Y si amamos a Dios, ¿por qué no amamos al prójimo? Si amamos a Dios que no lo vemos, ¿cómo no podemos amar al prójimo que lo vemos? No sé si me va entendiendo lo que estamos hablando en esta tarde. Espero que podamos reflexionar juntos y que nos ayudemos juntos a orar los unos por los otros, amarnos los unos por los otros, bendecirnos, perdonarnos, soportarnos los unos a los otros, si amamos a Dios. Porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos al que vemos. Lo dice el Señor. ¿Cómo podés decirme que me amás? ¿No amás a tu prójimo? Entonces, esta es la bendición de tener un encuentro con el Señor. Significa que el viejo hombre va muriendo y está creciendo uno a la imagen y semejanza del Señor. Porque para eso el Señor nos llamó, para que seamos un imitador de Él. Por eso el mismo Pablo dice, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Significa que si yo lo puedo, ustedes lo pueden. En todas las áreas de nuestras vidas. No podemos decir en una área que no podemos vencer. No, porque Filipenses 4:13 dice, todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Entonces dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primero tengo que saber si amo a Dios, para poder soportar, para poder actuar como Dios quiere. Por eso es importante, lo primero siempre es lo primero. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es bueno predicarla, me encanta predicarla, pero cómo me cuesta cuando la tengo que vivir. Pero todo lo puedo en Cristo, porque Dios me fortalece. A veces nosotros queremos reaccionar como queremos, pero acá dice el Señor, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y está dividido en dos el pasaje, ¿no? Y dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y si tú te consideras, y yo me considero un llamado de Dios, qué tremendo, ¿no? Tengo que decir que todas las cosas me ayudan a bien. Lo tengo que hacer. Porque acá dice el Señor a través de Pablo, que si yo amo a Dios, todas las cosas me ayudan para bien. Y esa es la bendición. Esto es a los que conforme a su propósito fueron llamados. Mire qué tremendo cómo el Señor en esta tarde nos habla. Primero, amamos a Dios. Segundo, dejamos que todas las cosas nos ayuden para bien. Y a veces usted como yo podemos decir, otra vez tengo que bajar la cabeza. Otra vez. ¿Otra vez tengo que dejarme que me taladren la cabeza a Satanás? No, eso no. Eso no. Porque Dios no quiere. Eso no es un llamado. Es alguien que quiere cortar el llamado que Dios tiene para tu vida. Lo repito. El que susurra al oído para el mal es alguien que no quiere que los propósitos de Dios que tiene para tu vida y para mi vida se hagan realidad. Porque Satanás nos quiere ver destruidos, no nos quiere ver bendecidos. Él no vino a bendecir, Él vino a destruir. El que vino a bendecir, Jesucristo vino a bendecir. Y cuando Él se fue, nos dejó el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, nuestro pronto auxilio, el que nos ayuda, el que nos fortalece, para que nosotros podamos permanecer en el camino de Dios. Y podamos decirle, esto también me ayuda para bien. ¿Entiende? Y el versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso yo siempre digo, lo que nos enseña la palabra, que Él es nuestro hermano mayor. Y esa es la bendición. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. Mire qué tremendo. Jesús se encarga de justificarnos a nosotros delante del Padre. Es decir, Jesús se presenta y dice, Padre, perdónalo a Daniel.
mi sangre está sobre él para perdonarlo. ¿Entiende? Él intercede, él me justifica delante de Dios. Mi sangre lo perdonó, papá. Y tú también lo tienes que perdonar. Por eso es la bendición, ¿no? De que podamos pensar si somos llamados, si amamos a Dios y si amamos al prójimo y si declaramos que todas las cosas nos ayuden para bien. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y a veces esta palabra nos olvidamos, nos olvidamos de aplicar esta palabra. En el trabajo, cuando nuestro empleador no se comporta como nosotros queremos, en un compañero de trabajo, en la familia, en el barrio. Entonces, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces nos olvidamos de la palabra. A veces vemos un sapo seco, a veces vemos un trabajo de macumba y disparamos, corremos, cuando dice, sí Dios, yo estoy contigo, te lo dije. Y hoy nos repite el Señor, si Dios está contigo, ¿quién contra ti? No hay alguien. ¿Por qué? Porque está bajo la cobertura de Dios. Hoy se está viviendo algo que verdaderamente preocupa. Pero yo tengo que tener la convicción y la seguridad que el Señor está con nosotros. Yo declaro, oramos antes de salir a la calle, Señor, tú estás con nosotros, guárdanos, aplico tu sangre, Dios, para que ningún virus, ninguna pestilencia llegue a tocarme. Me encomiendo en tus manos, porque si yo le dejo al miedo que me atrape, si yo dejo que lo que escucho me atrape, entonces no tendría que salir, tendría que estar en mi casa, tranquilito, entre comillas, pensando y pensando cómo vamos a terminar esta pandemia. Y quiero decirle que no hay un hombre en la tierra, fuese lo que fuese, o sea lo que sea, que sepa cómo vamos a terminar. El único que sabe es el Señor. Por eso es importante acercarte a Dios. Por eso cuando vos y yo nos acercamos más a Dios, vamos descubriendo que tenemos que morir más, un poquito más, que hay cosas todavía que dentro y fuera están viciadas con las cosas de este mundo. Por eso muchos no queremos morir. Yo en mi caso digo así, no quiero todavía morir, quiero ser todavía, anhelo servirte muchos años más. Pero algunos tienen miedo a morir. Yo no tengo miedo porque sé dónde vamos. Tengo la seguridad, la promesa del Señor. Pero hay millones de personas que tienen miedo a morir porque no saben, una vez que dejan de respirar, dónde va su eternidad. Si con Dios o en el infierno. Pero acá el Señor nos está diciendo, si tú estás conmigo, no te preocupes, que tenés la vida eterna asegurada. Preocupate en alejarte del mal y haz el bien. Preocupate en seguirme, no en darme la espalda. Preocupate en hacer mi voluntad, no tu voluntad. Entonces sí tenemos la vida eterna asegurada, porque Él nos está diciendo, si Dios es por nosotros, Él pelea la batalla por nosotros. Él está delante nuestro. Nosotros no tenemos que ir delante de Dios a pelear. Tenemos que ir a hablar con Dios, a declarar, a presentar el problema y dejar que Dios actúe conforme su voluntad. Y quiero decirte que la voluntad del Señor es bendecirte, es bendecirme. Somos nosotros que a veces no vemos la bendición de Dios. Hoy compartí palabra y hay gente que está re preocupada por esto y por aquello y le decía, mire la bendición que tiene al lado. 5 niños, 4 niños sanos, comidos, con vestimenta, con un techo. No se da cuenta que hay cosas, muchas cosas buenas que le están pasando que malas. Pero el diablo quiere que nosotros nos enfrasquemos en una.
en la pandemia. Todo el mundo está preocupado por la pandemia. Amén que tenemos que tomar la precaución. Pero yo sé que mi Dios está conmigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? He visto y he pisado, a veces dándome cuenta y sin darme cuenta, trabajos espirituales de sectas y religiones. Pero me cubrí con la sangre de Jesús. Cancelé todo trabajo del diablo. Pero no voy a dejar que el diablo me amedrente para que tenga miedo. Porque el diablo puso miedo, entonces estamos en problema. Si no nos liberta Dios, nadie nos va a poder liberar. El versículo 32 dice, el que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aleluya, qué bueno. Por eso es buscar el reino primero, para que lo demás venga por añadidura. Está bueno que le pidamos cosas materiales. Está bueno que yo le pido salud al Señor. Señor, guarda mi cuerpo, Padre. Dame más salud de la que tengo. Dame más fortaleza espiritual, física, mental. Señor, yo lo necesito, yo lo quiero. Pero dice el Señor, busca primeramente mi reino. Búscame, 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 porque si vos me buscás, la bendición está para dártela. Porque Dios es el que da la bendición, no nosotros. El versículo 33 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y vamos a ver todo. Ahí van a decir, hay un montón de personas que no están de acuerdo con nosotros, pero déjalo en las manos del Señor. Despreocupate. Vos y yo comencemos a agradarle al Señor, que es nuestra obligación, agradarle al Padre, agradarle al Hijo, al Espíritu Santo, y Él va a abrir caminos donde no lo hay. Él va a abrir caminos donde nunca pensamos ir por esos caminos. Pero si estamos bajo la voluntad de Él, Él va a abrir caminos que nosotros ni pensábamos que esos caminos se iban a abrir. Por eso es importante. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es tu juez. Dios es mi juez. Todo lo que digan, déjalo correr como el agua. En algún momento no correrá más. ¿Por qué? Porque vos aprendiste y yo aprendo a descansar en el Señor. ¡Qué bueno! Dice el versículo 34 para que nos demos cuenta. Primero habla, ¿quién nos justificará? ¿Quién es el que justifica? Y el versículo 34 dice, ¿quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¡Qué tremendo! Tenemos un abogado que no pierde un juicio. Tenemos un hermano que es el mismo abogado, Jesucristo, que Él se presenta, intercede delante de Dios por nosotros. Eso no nos habilita a hacer lo que queremos. Pero sí, si podemos tropezar con una piedra, el Señor nos levanta. Y tropezamos después con un cajón, el Señor nos va a levantar. Lo que no se justifica es que tropecemos siempre con la misma piedra. Por eso es importante, ¿no? Estar atento, ir a la palabra, a ver mis reacciones, mis contestaciones, mi actuar, están de acuerdo con lo que me dice Dios en su palabra. Por eso está hablando clarito el versículo 34, ¿no? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Por eso el versículo 35 tenemos que tener la convicción que tenía el apóstol Pablo. Por eso esta palabra es respaldada por el Señor. No es una palabra que Pablo la escribió nada más y ya está. No solamente la escribió, la vivió y la demostró. Demostró que este versículo 35 lo estaba viviendo. Dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¡Qué tremendo! ¡Qué convicción hay que tener! Queridos, en este tiempo de que yo conozco el camino del Señor y antes también cuando no era cristiano, nunca la iglesia fue perseguida. Nunca.
pero acá vivían perseguidos. Más el apóstol Pablo era aguijón tras aguijón que Satanás tiraba contra él y usaba personas también para que lo lastimen. Pero él suelta una palabra, qué tremendo. Y esta para mí, si usted la quiere tomar, la toma, ¿no? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí da un montón de ejemplos. Acá da un montón de ejemplos. No era que lo decía solamente, porque a veces decimos nada más, pero no lo vivimos. Por eso el Señor dijo, ya no quiero más seguidores, quiero hacedores. Significa hombres y mujeres que en sus vidas, en mi vida y en tu vida, podamos poner en práctica esta bendición. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y ahí viene algunas palabritas, ¿no?, que dejó escrita Pablo, ¿no?, como para que nosotros podamos aprender. Y lo primero que dice, tribulación o angustia. Qué tremendo. ¿Y cuántos millones de personas están atribuladas por este caso hoy? ¿Cuántos millones de personas están angustiadas por lo que se está viviendo? Pero ya nos damos cuenta que él está hablando de que lo que vivimos en este tiempo también podemos salir ileso, podemos salir en victoria si declaramos la palabra y la ponemos en práctica. Tribulación o angustia, está hablando o persecución o hambre. Mire, 4 cosas que es lo que se está viviendo en este tiempo. ¿Persecución? Sí. Satanás nos está persiguiendo con un montón de pensamientos que no vienen de parte de Dios, donde quieren lastimar nuestra familia, donde quieren que la familia no existe, donde quieran que adoremos a Satanás, no a Dios. Estamos siendo perseguidos y estamos en la tierra. En una forma u otra, si usted se pone a pensar, estamos siendo perseguidos. Por eso dice, persecución o hambre, ¿qué te va a separar de Dios? Si había una viuda que no tenía nada para comer, es decir, tenía un pocillo de harina, donde era la última tortilla que iban a comer él y su hijo, e iban a morir. Y ahí Dios mandó a su siervo para que esa viuda le cocine a él la tortilla primero, y después que nunca más le iba a faltar el alimento en su casa. Eso es para otra prédica. Eso es espectacular lo que Dios hace cuando uno le cree y cuando uno pone en primer lugar a Dios. Y mire, voy a decir algo en el nombre del Señor. Esta viuda tenía un marido, si no, no sería viuda, y trabajaba bien. Pero de repente, ella vivía en abundancia, no necesitaba de Dios. Como en este tiempo hay muchos que creen porque tienen mucho trabajo, mucho dinero, no necesitan de Dios. Pero esta viuda jamás pensó que iba a quedar viuda. Pero de repente murió. No es que uno le esté deseando la muerte a nadie, para nada. Pero le cuento la historia, porque es bíblica, porque Dios la dejó para que aprendamos que tenemos que poner en primer lugar a Él. No la familia, no el trabajo, no los deportes, no otras cosas que nos seducen. No. Poner a Dios en primer lugar. Ella jamás pensó vivir lo que estaba viviendo. Pero de repente le piden a sus hijos como esclavo para que pague la deuda de su esposo. Y ella no sabía qué hacer. ¿Qué hago ahora? ¿Me sacan los hijos? ¿Soy viuda? ¿No tengo para comer? ¿No tengo trabajo? ¿Nadie me va a ayudar? Pero nunca, amados queridos, nunca Dios está ajeno a lo que nos pasa. Por eso está hablando hambre. Y sí, a veces hay personas que piensan porque nos falta un plato de comida, le decimos, ¿dónde está Dios? Hay personas que porque falta un calzado, dice, ¿dónde está Dios? Pero qué bueno es que pensemos lo que hoy nos enseña la palabra del Señor a través del apóstol Pablo,
¿quién me separará del amor de Cristo? Dice, o desnudez, o peligro, o espada. Mire qué ejemplo nos da. Para que, es decir, nos da este ejemplo para que ninguno podamos decir, y yo puedo zafar por este lado. No, porque lo dice clarito. Empieza con tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro. Hoy estamos viviendo en peligro. O espada. Hoy no hay espada, pero sí hay revólveres, pistolas, ametralladora, que sabe la gente, personas que no conocen a Dios, salen a robar, a matar, a destruir. Pero acá está diciendo él, ¿quién me va a separar? ¿Quién? ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Por eso yo enfatizo mucho en el encuentro con el Señor. Ese encuentro que yo necesito. Yo necesito tener ese encuentro con el Señor. Hoy se habla una palabra, hace mucho intimidad, ir a Cristo. Pero yo creo que si yo me levanto como estoy o sigo actuando de la misma forma, entonces el encuentro, la intimidad con el Señor es lo que nos cambia. Nos cambia. No podemos seguir actuando o pensando o haciendo lo mismo de siempre. Porque Pablo hizo un giro de 180 grados y comenzó a hacer todo para agradar a Dios. Es decir, que lo que hacía antes de conocer a Cristo nunca más lo hizo. Por eso para mí fue una ayuda, una bendición leer la palabra de Dios. Y sigue siendo una bendición leer la palabra de Dios porque todavía Dios me habla. Y siempre anhelo que Dios me hable a través de su palabra. Porque primero la palabra es para mí. Para que yo después la pueda enseñar a otro. Entonces, qué bendición. Y el versículo 36 da unas cuantas cosas como ejemplo de que si hay algo que nos puede hoy, ¿no? Un dolor de muela, un saludo, una palabra que nos dolió, nos va a separar de Cristo. O que hoy no tengamos lo que queremos comer, o que no tengamos la vestimenta que queremos, o quizás el techo que queremos tener no tenemos, o el vehículo. Eso nos va a separar de Dios. ¿Qué me va a separar de Dios? ¿Qué puede separarme de Dios? Y es bueno que juntos pensemos en esta tarde preciosa. 16 del 8 del 2020. ¿Quién me va a separar? Reprende ese espíritu de miedo. Sacalo de tu mente que no tiene ni arte ni parte. Angustia, sacala en el nombre de Jesús. Tribulación, estás atribulada o lo que está pasando te atribula. Saca ese pensamiento en el nombre de Jesús. Eres una hija, un hijo. Dice el Señor, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? No te lo digo porque me lo contaron, sino porque parte viví de lo que hoy estoy predicando y recibiendo esta palabra maravillosa de parte de Dios para mi vida primero. Porque nadie está exento que podamos vivir lo que estamos viviendo. Y eso nos va a ayudar a crecer. Nos va a ayudar a crecer, que el hombre interior crezca, aunque el exterior vaya desgastándose, como dice Pablo. Y dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Qué tremendo, ¿no? ¿Será que se puede morir todo el tiempo? Y no está hablando una muerte física, está hablando de una muerte espiritual antigua y que dejemos vivir esta nueva vida espiritual interna. ¿Entiende? Que la vieja vida espiritual que vivíamos no nos sirvió para nada, nos arruinó, nos destrozó. Pero la nueva vida en Cristo es la que a nosotros nos edifica. ¿Para qué? Para que podamos agradarle al Señor sobre todas las cosas. Porque eso es bueno, agradar a Dios. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Qué tremenda palabra. Significa lo que dijo el Señor Jesús: si te pegan en una mejilla, ponele la otra. ¿Será que podemos? Sí que podemos. Porque con Cristo todo lo podemos porque Él nos fortalece. Y esa es la bendición.
Entonces dice, somos contados como ovejas de matadero. Y una oveja no se queja, sabe que la van a matar. Y lo único que hace, me. Y nosotros tenemos que decirle, Señor, gracias, ayúdame a pasar esta tribulación, o esta angustia, o esta persecución, o este tiempo que no tengo para ponerme mucho y quisiera ponerme más o tener más ropa, porque también eso influye. Hay personas que dicen, no voy a ir a la iglesia siempre con la misma ropa. Gloria a Dios que tenés, porque Adán y Eva no tenían nada. Cosieron, cuando se dieron cuenta, cosieron hojas de parra y se cosieron algo para taparse. Pero ellos nacieron como Dios lo mandó al mundo. Y no había preocupación. Pero cuando entró el pecado, ahí sí hubo preocupación. Y hubo también confusión. Y hubo también alejamiento de la comunión que tenían antes con Dios. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? Este Cristo maravilloso, que en la cruz del Calvario me demostró y te demostró que nos ama y nos seguirá amando. Y nos dice, hijitos míos, si alguno de vosotros habéis pecado, abogado tenemos para con Dios, Jesucristo. Jesucristo es mi abogado y tu abogado. Por eso apelamos a su misericordia y a su amor. Y dice el Señor que tenemos que andar como oveja, con la cabeza ahí, guiándonos en los pasos para llegar donde queremos llegar y dejar que el Señor se haga cargo de todo. Pero yo no estoy muerto todavía, pero necesitamos morir día a día. Que este viejo hombre vaya desgastándose, pero el interior, que vaya creciendo día a día. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿no? Cuando yo era niño, hablaba como niño, pero ahora soy adulto, no puedo hablar como un niño, si no tendría un problemita, ¿entiendes? Entonces qué bueno que también nosotros podamos hablar como adultos espirituales. No permitirle que el enemigo me tenga siempre con lo mismo en mi mente, en mis ojos, en mi oído, lo que hable, siempre lo mismo, sino que deje crecer el hombre interior, que es lo más importante, lo más importante. El versículo 13, mire si soportamos lo que nos dice los consejos de Pablo. El versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que sos vencedor o yo soy vencedor, yo hago todo. No, por Cristo. Por eso lo dice clarito, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, nos ama y nos amará hasta que partamos de esta tierra. Nos amará en esta tierra, pero después nos va a amar por la eternidad. Mire qué tremenda palabra, hermosa palabra, más que vencedores. No somos solamente vencedores, sino más que vencedores. Estamos leyendo Romanos 8:28 y estamos por el versículo 37. El 38 dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! ¡Qué palabrita! Bendito Dios. ¡Qué convicción! Pero la verdad, amados queridos, que a mí hoy me está dando el Señor la palabra de aliento. Porque esta convicción es la que yo necesito para agradarle a Dios. Él dice, vos querés ser vencedor, pero la tribulación te apartas de mí. Con la angustia te apartas de mí. Por eso es importante, con la tribulación,
con la desnudez, con el peligro o con hambre, te apartás de mí. ¿Querés ser vencedor? No te apartes de Dios. ¿A dónde voy a ir? Dijo Pedro, ¿dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida? Y eso fue revelado por el Señor. Por eso es importante en esta preciosa tarde que podamos declarar. Porque en todos lados, congresos, campañas, iglesias, más que vencedores, todos decimos, amén, somos más que vencedores. No, hay una alabanza que dice, no importa lo que ha de venir. Y cuando tenemos un problema, no importa, nos olvidamos lo que le dijimos al Señor, no importa lo que venga, no. Meditemos que eso es lo que quiere Dios, porque yo lo puedo engañar a ustedes, ustedes me pueden engañar a mí, pero al Señor no. Queremos ser vencedores. No nos apartemos de Dios. En este tiempo donde las casas de oración están cerradas, pero la palabra de Dios sigue corriendo como el agua en el mar, en los ríos, en las lagunas. El agua no la detiene el hombre, sino la detiene Dios. Y a su palabra no la detiene una pandemia. Dios no está en cuarentena. Dios está activo, más aún para aquellos que le creen. Pero yo tengo que creer que soy más que vencedor. Pero no me tiene que apartar estas cosas, estos consejos que nos da hoy el Señor a través de Pablo. ¿Qué voy a hacer lejos de Dios? ¿Se puso a meditar? ¿Para qué mirar atrás? ¿Para qué volver atrás? Si ellos ya lo hicimos y no nos dio ningún beneficio, al contrario, nos lastimó de tal manera que nosotros también lastimábamos a otro. Por eso es importante. Dice, pero por lo cual, dijo, oh, qué tremenda esta palabra, estoy seguro. ¿Vio cuando uno va en el avión y piensa, ¿no? ¿Llegaremos? Ahora cuando está en tierra, qué bueno, llegamos, qué bueno. Estamos aparentemente seguros en la tierra, ¿verdad? Y así pasa en la convicción, la seguridad, que lo que vos hablás, lo que yo hablo, lo que yo pienso, lo que tú piensas, lo que yo veo, lo que tú ves, lo que yo hago, lo que tú haces, el Señor lo está viendo. Por lo cual, dice, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni principado, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús. Fíjese que comienza hablando en singular y termina en plural. Significa que esta bendición, que esta lo podemos cumplir todos. Todos. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta? Cuando hay algo que está ocurriendo que me afecta, que me duele, que veo que no puedo hacer nada. Y a veces le damos la espalda a Dios. Pero acá está diciendo, por lo cual estoy seguro. Qué tremenda palabra. Por lo cual. ¿Por qué? Porque en el versículo 37 dice, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio del Señor. Significa que podemos vencer cualquier cosa que venga en contra de nosotros. Tenemos que tener esa convicción. Como hijo de Dios, como hija de Dios, aunque se nos burlen, aunque nos persigan cargándonos, aunque nos quieran perseguir en diferentes cosas, hablando o actuando, o dejando en un costado, o burlándose de nosotros. Pero qué bueno que uno pueda decir, yo soy vencedor en Cristo. Solo no, pero soy vencedor en Cristo. Mujer, tú que estás del otro lado, que quizás hay un espíritu de temor, hay un espíritu depresivo, hay un espíritu de suicidio, hay un espíritu de amargura. ¿Por qué no lees esta palabra de nuevo y dile, Señor, yo la quiero vivir? Quiero ser vencedora, y quiero también declarar, estoy seguro, por lo cual estoy seguro que todo lo que puede venir no me va a apartar de ti. Al contrario, cada vez me agarro más de ti. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el Señor. Eso es lo que quiere Dios de nosotros.
que nos aferremos a su Hijo Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque todo fue hecho por Él y para Él. Y si nosotros somos salvos, es porque Cristo pagó en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Qué bueno es, en esta tarde, piensa, ¿qué te apartará del amor de Dios? ¿O qué te apartó del amor del Señor? ¿Hay algo más poderoso? ¿Hay algo más fuerte que lo que Dios te presentó a través de Jesús? No va a haber ni hay algo más preciado, más hermoso que saber que yo voy a tener una eternidad feliz. Quizás en la tierra no sea feliz, pero en la eternidad seré feliz. Y cuando lleguemos, vamos a decir, valió la pena agachar la cabeza. Valió la pena ser obediente. Valió la pena obedecerle a Dios. Valió la pena soportar. Valió la pena amar. Valió la pena orar los unos por los otros. Valió la pena. ¿Dónde nos encontramos hoy? En la eternidad con el Señor Jesús. Qué tremendo, ¿no? Qué gozo y alegría. Oiga, que no seamos, cuando venga el Señor, uno de ellos que le diga, pero Señor, a mí no me vas a llevar. Y qué triste escuchar esa respuesta del Señor. No tienes ni arte ni parte conmigo. En mi reino no entra un trabajo. En mi reino no entra nada de lo que es carnal, terrenal y diabólico. En mi reino entran, porque habla en plural, aquellos que me han creído. Aquellos que buscan el cambio, perfeccionarse, porque eso es lo que hace Pablo. Se perfeccionó a través de las luchas, de las pruebas, de los encarcelamientos, de los golpes, de los desprecios, del caminar, del tener a veces para comer y a veces no. Eso se perfeccionó. Por eso tiene autoridad esta palabra. Tiene autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad, porque no la oyó, sino la escuchó y la puso en práctica. Siempre el apóstol Pablo puso a Dios en primer lugar. Por eso lo primero que le dijo, sin saber quién era, ¿quién eres, Señor? Y la respuesta de Jesús, dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, gloria al Señor por esta palabra. Quiera Dios que le podamos entender lo que Dios me dice en esta tarde y lo que Dios nos dice a todos aquellos que están del otro lado escuchando la palabra de Dios. Ya no, Dios no quiere que seamos niños, Dios quiere que seamos adultos. Cuando era niño, hablaba como niño, pero hoy soy adulto y hablo como adulto. Soporto como adulto, amo como adulto, perdono como adulto, oro por alguien como adulto, soporto como adulto, porque eso es lo que quiere el Señor. Así que Dios les bendiga en esta preciosa y maravillosa tarde que Dios nos permitió tener juntos, para poder escuchar su palabra. Los saludo a todos con la paz del Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Y si estás pasando alguna de estas cosas que hemos compartido, quiero decirte que levanta los ojos al cielo. Levanta los ojos. De ahí vendrá tu socorro. De ahí vendrá tu fortaleza. De ahí vendrá verdaderamente la bendición de parte de Dios. Estaba mirando un video, ¿no? Y un águila y un cuervo, y el dibujo se ve que el cuervo lo lastima el cuello del águila y el águila no le pega con el ala, no gira, no va punta abajo, no, el águila levanta vuelo, más. Y llegó un momento que el cuervo no pudo resistir el oxígeno, ya no tenía oxígeno, y de las alturas caía hacia abajo.
quiero decirte en esta preciosa tarde que nada te tire abajo. No somos cuervos. Dice Dios que nos dio la vista como el águila para que veamos más arriba de aquellos que son cuervos. No te dejes amedrentar por lo que escuches, por lo que ves, por lo que te hagan. Déjalo. Eso te va a ayudar y me va a ayudar para bien, porque eso me va moldeando para llegar al pleno conocimiento del Señor. Me va moldeando para que yo haga la voluntad de Dios y para que yo todo lo que haga le agradezca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Deja que digan cosas si no es cierta, porque el cuervo le mordía, y claro, le mordía mientras estaba abajo el águila, pero el águila comenzó a tomar vuelo. Aleluya, gloria a Dios. Qué bueno, ¿no? Que tengamos esa bendición de parte de Dios. Deja que te digan lo que te digan, que susurren sobre tus oídos, que hablen de ti cosas que no son reales. Y tú puedes decir, Señor, yo lo estoy mirando. Porque cuando tenemos la vista del águila, nos damos cuenta que Pablo dijo, la lucha no es carnal, es espiritual. Y por eso nos damos cuenta, cuando tenemos la vista del águila, déjalo que digan. Había una cantante secular que decía, se dice de mí, hace muchos años, y ella decía, pero que digan lo que digan, que soy gorda, que soy flaca, que soy petiza, que no bailo, que esto, que el otro, pero dejémoslo, déjalo, agrada a Dios. Proponete en tu corazón agradar a Dios, y si ninguno de tu familia quiere agradar a Dios, buen señal, y si no quieres, seguilo vos al Señor, porque Dios hoy te dice que con Cristo, y me dice a mí también, que somos más que vencedores. Lo que no podemos vencer, lo vencemos en el nombre de Jesús. Así que te bendigo, un abrazo virtual para todos, que el Señor los sorprenda en la semana que comienza hoy en el calendario judío. Hoy comienza la semana, así que nos acostemos feliz y contento, y si hay algo que te perturba, que te quita el sueño, vuelve a leer la palabra, Romanos 8, 28 al 39, y nos demos cuenta que necesitamos esta palabra de bendición para que nosotros podamos decir más que vencedor. Es decir, que sobre y por encima de todo, soy más que vencedor, soy victorioso en Cristo, no con mi fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Así que doy gracias a Dios por esta bendición, por esto, que todo lo que hicimos es para el Señor, y doy gracias por la oportunidad, la honra que me da Dios de servirle a Él. Nuestra hermana Nélida Suárez pide oración por Camila Maciel por sanidad. Sí, Señor, vamos a orar. Gustavo Villalba pide oración por una puerta laboral. Qué bueno, gloria a Dios. Que esto no nos tire abajo, no nos quite la fe, porque Dios nos va a sorprender y te va a sorprender. Juan Carlos pide por su salud, problema de intestino. Oh, bendito Dios. Sí, Señor, hay una promesa de Dios, hay una promesa de Dios que dice que por la llaga de Jesucristo nosotros somos curados. Por eso está todo en Cristo, todo está en Cristo. Claudia Maidana pide oración para que esto pase pronto. Qué bendición, qué bendición que podamos estar atentos. Esto nos lleva a orar, aunque diríamos, va a pasar el tiempo y ya se va a pasar. No, pero hay que orar, porque el único que puede cambiar esta historia es el Señor. Hoy están haciendo muchos laboratorios, un montón de pruebas, pero no hay nada seguro todavía. Así que decían que en la Argentina todo contento, vamos a vender, vamos a ser millonarios nuevamente. Tranquilo, no hay nada seguro. Rusia también sacó, Francia también, ahora todos sacaron. Lo que falta que ahora manden que comamos pájaro para ser sanado, como un pájaro dice que lo enfermó, así un pájaro que comamos nos sane, pero nada es seguro. Por eso mi seguridad, tu seguridad está en Cristo Jesús. Así que vamos a orar al Señor. Quizás hay alguien del otro lado que nunca ha tenido la experiencia de entregar su vida a Jesucristo. Hoy es el día, si no estás por casualidad, es una causalidad
que estás del otro lado escuchando la palabra del Señor. Y esta palabra me encantaría que la releamos, porque Dios nos va a hablar. Yo no sé lo que estás viviendo, pero hay un Dios que sabe lo que estás viviendo. Pero levántate en el nombre del Señor. Levántate en el nombre del Señor. Hacé de cuenta que sos un águila. Aunque lo que te esté pasando te esté perjudicando, te esté desanimando. Pero abrí las alas. Levantar los brazos significa el cielo. Comenzá a buscar el socorro de Dios. Y acá estoy, Señor. Si tú no me sacas esto que tengo acá dentro en mi mente, si tú no me sacas lo que tengo en el corazón, yo hoy te lo entrego a ti. Levanto mis manos creyendo y hoy recibo tu bendición, recibo la libertad, recibo la sanidad que estoy necesitando, recibo la fortaleza espiritual que estoy necesitando. No te dejes vencer por los pensamientos, por lo que escuchas, por lo que te dicen o por lo que te ofenden. Déjalo en las manos del Señor, aunque te duela. Las lágrimas que estás derramando de tristeza hoy por injusticia, acuérdate que las próximas serán de gozo, alegría y en abundancia. Así que te agradezco. Vas a llorar de alegría, vas a llorar de felicidad. Hoy cada cosa que nos enteramos, a la verdad que nos hace poner feliz, por lo menos a mí. Feliz de todo lo que está haciendo el Señor. Así que vamos a orar al Señor. Si quieres entregar tu vida a Cristo, repite conmigo esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber escuchado tu palabra y te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te pido perdón por todos mis pecados. Y a partir de hoy quiero que seas el Señor de mi vida, y anota en el libro de la vida mi nombre. Y yo declaro ahora como hijo que a través de esta oración de fe se corta toda maldición generacional y me alcanzan tus bendiciones. Lo creo y lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y si estás apartado del Señor por un motivo u otro, quiero decirte que si estás escuchando es porque es necesario reconciliarse con el Señor. Así que si quieres reconciliarte con Dios, repite esta oración y dile: Señor Jesús, yo te doy gracias por escuchar tu palabra y por mi propia voluntad me reconcilio contigo, pidiéndote perdón por haberme alejado, pidiéndote perdón por todo mi pecado. Y hoy, Señor, yo te pido que me dé la fuerza mental, espiritual y física para tomarme de tu mano y nunca más apartarme de ti. Lo creo y lo declaro, que la sangre de Jesús me limpia desde mi mollera hasta la punta de los dedos de los pies, declarándome libre y en victoria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Si has recibido a Jesucristo, eres bienvenido a la familia del Señor o bienvenida a la familia del Señor. Y si te has reconciliado, nuevamente eres bienvenido o bienvenida al reino de este maravilloso Dios. Ahora vamos a orar por las necesidades. Vamos a declarar que la llaga de Jesucristo te sorprenderá si tú lo crees. Acá hay una traba laboral, pero Dios la va a destrabar en el nombre de Jesús. Por cuanto tú creíste, dijo Dios, las puertas se van a abrir. Por cuanto tú creíste, y yo estoy seguro que estás creyendo porque esta petición llegó a este lugar donde estamos anunciando la bendición del Señor. Por cuanto tú creíste, hermanazo, vas a ver la gloria de Dios, solamente para vos, sino para muchos que necesitan, y tú eres o vas a ser el intermediario para que otros también trabajen. Yo bendigo tu vida, bendigo tu familia y declaramos que tú y tu familia le servirán al Señor. Es promesa de Dios. Y en todas las peticiones que llegan delante de la presencia de Dios es porque estamos creyendo. Y Dios no es hombre ni hijo de hombre para mentirnos.
Y Él dice, para el que cree todo es posible. Yo declaro en el nombre de Jesús, declaro a Camila libre de toda enfermedad, no importa cómo se llame, no importa dónde, en qué parte del cuerpo está. Declaro la llaga de Jesucristo, la llaga sanadora. Señor, poné ahí tu llaga. Libero en el nombre de Jesús. Si es una enfermedad física, aplico la llaga de Jesús. Y si es una enfermedad espiritual, en el nombre de Jesucristo la declaro sana para la gloria de tu nombre. Señor, traigo a mi hermano Juan Carlos delante de tu presencia. Señor, poné tu mano en ese intestino, Dios mío. Mira cuánto tiempo viene luchando, Señor, con eso. Y no deja de creer, Padre, porque la petición llega delante de tu presencia. Poné tu mano, Señor, sana esos intestinos en el nombre de Jesús. Y que mi hermano reciba buenas noticias. Padre querido, que en esta noche, si tú quieres, puedes hacer el milagro. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro que la presencia de Dios inunda tu vida y comienza a sanar tu cuerpo para la gloria de su nombre. Sí, Padre Santo. Mira la petición de mi hermana Claudia, Dios. Ella está pidiendo para que las puertas se abran. Sí, Señor. Y a ti te agrada, Dios, que te pidamos. Todo lo que para muchos es ilógico, para ti es lógico y para nosotros también. Señor, damos gracias, Padre, por estas peticiones que llegaron delante de tu presencia. Y Señor, si hay alguien que tiene un problema físico que está en la cama, si hay alguien que tiene un problema en la mente, si hay alguien que tiene un problema espiritual, en el nombre de Jesús declaro sanidad, Padre. Seca esa enfermedad, Padre querido. Seca esa enfermedad en el nombre de Jesús y renueva nuestra fuerza para la gloria de tu nombre, Padre. Y declaramos, Dios, que estando contigo somos más que vencedores. Toma esta palabra en esta tarde. Con Cristo somos más que vencedores. Amén y amén. Te saludo en esta preciosa tarde y un abrazo virtual a la distancia y un adiós. No es para siempre, sino es un hasta luego, un hasta luego. Y doy gracias a Dios por todos aquellos que nos saludan, Yo también los saludo. Hoy vi un montón de hermanos que hacía tiempo que no veía. Fue una bendición. Así que Brian, su esposa Diana, toda la familia, los bendigo en el nombre de Jesús. Matías, su esposa, Ana, Marcos, gloria a Dios, estaban juntos y fue una bendición verlo después de tanto tiempo. A todos me alegro en el Señor de verlos. Un abrazo virtual a la distancia y me despido con esta palabra maravillosa que el único que nos puede dar es el Señor, y dice: Shalom Adonai Shalom.